Y aquí venimos con nuestro equipo de investigación integrado por Jorge Sierra, Clara González, Marcelo Casinelli y Ernesto Beretta, que estamos llevando adelante una investigación de largo aliento que recibió la financiación de la Universidad de la República para su realización, sobre la iconografía, lo que nosotros llamamos la iconografía republicana, es decir, aquellas imágenes que por su carácter simbólico o por representar conceptos políticos y valores políticos propios de la República, se hicieron comunes en distintos soportes, en pintura histórica, en caricaturas, en marcas de productos de uso corriente, como eran los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Eso sí es cierto. Los cigarrillos no. Pero bueno, entonces, de ese proyecto salió un libro, que bueno, después lo podemos mostrar, ¿sí? Que ahí está, que se llama Iconografía Republicana. Mostrarlo, Guillermo, nomás, porque ahí va. Y ahora, entonces en ese primer libro nosotros nos enfocamos en la figura femenina de la República al estilo francés o neoclásico y sus derivaciones como motivo de identidad en el Uruguay. Y bueno, y no solo en Uruguay, porque también en América ese modelo de la República como una figura femenina fue claramente usado. Y acá nosotros estamos sentados adelante, ¿no, verdad?, de uno de esos ejemplos que nosotros trabajamos cuando hicimos ese libro. Porque aquí tenemos claramente, yo creo que estoy señalando bien, ¿verdad?, a la figura de la República en su doble acepción de patria y de libertad, pero de república constituida porque está representando al gobierno de la provincia, ¿verdad? Y como un acto memorable, ese gobierno de la provincia. De este lado tenemos a la historia que escribe y recuerda a través de sus documentos ese momento memorable. Esa fue la primera etapa del proyecto. Y ahora estamos en una segunda etapa del proyecto que se llama Iconografía Republicana 2, en donde ampliamos buscar el uso de esa imagen alegórica de la República como una figura femenina y mirar los conceptos políticos que se transmiten a través de los relatos históricos que hace la pintura histórica, el grabado de reconstrucción histórica y a su vez las miles de reproducciones, los cientos de reproducciones en distintos lugares que esos cuadros construyen también un relato de la historia y una capacidad para imaginar la historia, una ayuda para imaginar la historia más allá del texto escrito. Entonces, bueno, hicimos una recopilación de imágenes de hechos históricos del país. Eso está en una etapa de avance de investigación, es decir, nosotros tenemos relevados cientos de interpretaciones visuales de la historia del país, y creo que por eso estamos convocados hoy a conversar con ustedes en esta noche, no para contar la historia de la Cruzada Libertadora o de la Asamblea de la Florida, que eso es muy conocido, sino para contarles en qué andamos en nuestra investigación y mostrarles algunos puntos de vista
sobre esas representaciones visuales de ciertos momentos de la independencia en 1825. Entonces, yo creo que dije lo que tenía que decir. Bueno, no tenemos acá para chequear. Confiamos plenamente. Bueno, no dije las profesiones, porque nosotros, bueno, los historiadores tendemos a monopolizar todo, ¿no? Y decir, somos los historiadores. Bueno, pero acá en este proyecto lo que tiene de lindo, me parece a mí, es que tenemos distintas formaciones. Jorge es arquitecto, Clara es historiadora, yo también. Marcelo es docente de historia, primero en enseñanza secundaria, después en formación docente y en la Universidad de Trabajo también. Y ahora se volcó hacia la investigación también. Y Ernesto, cuya especialidad es historia del arte, es antropólogo. Y no logramos captar para el mundo de la historia. Así que las dos puntas tenemos el área interdisciplinaria del proyecto, ¿no? Y después tenemos el área tecnológica también, porque van a ver que durante la exposición siempre van a haber una demostración de quiénes dominan la tecnología y quiénes no. Y eso va a quedar en evidencia. Bueno, entonces yo voy a hacer un resumen pequeño de lo que va a hablar cada uno. Marcelo se va a enfocar en los 33 orientales, ¿no? Y va a sorprender, creo yo, con la cantidad de formas en que los 33 orientales fueron representados. No vamos a entrar en lo de si eran 33, en eso no vamos a entrar, eso es otro tema, pero sí cómo se representó más allá del juramento de Blanes, que creo que es la imagen que todos tenemos primero. Después va a hablar Ernesto, que Ernesto se va a enfocar en las asambleas y su representación, ¿sí? Y la pintura histórica como disciplina artística, ¿verdad? Y bueno, y nos va a hacer un recorrido entre Gamesa y Rosé y otros pintores que representaron a la Asamblea de la Florida. Jorge y Clara van a hablar de los monumentos que tienen como cúspide una figura femenina representando la libertad y la república. Y yo voy a hacer una reflexión final a propósito de la representación de las batallas que se libraron en la Cruzada de Libertad. Batallas sin sangre, no sé, va a haber que ver. Bien, entonces arrancamos, Marcelo. Bueno, en primer lugar, agradecer su compañía en esta tarde, noche de viernes. Y Ariadna advertía que no hablaremos en este caso de los 33 orientales, preguntándonos en torno al número, ni tampoco en torno a su origen natal, ni mucho menos, sino que miraremos efectivamente cómo se ha ido construyendo desde el punto de vista visual uno de los mitos fundacionales patrióticos tal vez más importantes dentro de lo que es el ideal republicano uruguayo, y que efectivamente en este caso tiene una característica loable, una característica bastante particular si la comparamos con el resto de los héroes hispanoamericanos, y esa característica justamente remite a su condición de múltiple. Es decir, estamos hablando de un héroe colectivo, de un héroe que desplaza de alguna forma a un segundo lugar a su líder, y que expresa de alguna manera una unidad simbólica dentro de lo que es el grupo, señalando, si se quiere,
la exaltación de dos conceptos que serán fundamentales dentro de la representación iconográfica republicana de los 33, que son justamente los conceptos de libertad y de la mano de ese concepto de libertad el concepto de independencia. Digamos también, en este sentido, que efectivamente la libertad que se expresa dentro de la figura de los 33 orientales es una libertad que condensa la dimensión grupal, y esa dimensión grupal también va a tener como principal fundamento evitar aludir de manera directa al espíritu de partido. Es decir, estamos hablando de una representación iconográfica que de algún modo busca la unión, busca el colectivo y busca efectivamente el mutuo. En este sentido, y revisando toda la construcción iconográfica en torno a los 33, hemos llegado a notar que existen tres tipos de momentos particulares, tres episodios concretos, tres hechos puntuales que han sido representados dentro de lo que es toda la gesta de la Cruzada Libertadora. Efectivamente, dentro del primer momento, dentro de las primeras representaciones que existen de los 33 orientales, nosotros nos encontraremos con una primera mirada de corte documental, es decir, donde efectivamente lo que se va a representar será el desembarco, es decir, el nacimiento de la patria, el arribo a la tierra que nos espera, y solamente será sustituido esta imagen, solamente será sustituida esta representación iconográfica a partir de la obra célebre de Juan Manuel Blanes, que seguramente todos nosotros conocemos. Decir que la operación que justamente tiene lugar allí mueve el foco dentro del episodio representado y pasa efectivamente a expresar una nueva dimensión dentro de la gesta patriótica, haciendo esta vez énfasis en el juramento. Un juramento heroico, un juramento solemne, que esta vez ya no indica solamente el arraigo, sino además el compromiso con el devenir de la patria, con el devenir de la libertad y eventualmente también con la independencia. No obstante, existe un tercer momento, un tercer hecho, un tercer suceso que representa la gesta patriótica de los 33 orientales dentro de las representaciones iconográficas existentes. Y ese tercer momento, que terminará por consagrarse con forma de alegoría hacia el centenario de los hechos, hablamos hacia 1925, tendrá como principal característica la representación de la cruzada, pero ya no la cruzada como toda la gesta épica, sino efectivamente la cruzada del río, de una orilla hacia la otra. Incluso es necesario decir también que este concepto fue resistido durante buena parte del siglo XIX, incluso hasta avanzado del siglo XX, ya que el término cruzada libertadora había sido apropiado de forma simbólica por Venancio Flores cuando lleva adelante la gesta del año 1863. Incluso Flores optó por elegir el 19 de abril como fecha particular. De este modo, nosotros vamos a ver que buena parte de la referencia al episodio de los 33 orientales durante fines del siglo XIX y en los antiguos del siglo XX se referirá al episodio como la pasada de los 33 orientales y ya no como la cruzada, concepto que será retomado hacia la década de 1920. En este sentido, también dentro del primer momento iconográfico, lo que vamos a ver es la primera de las obras conocidas que aluden a este episodio. Y es la obra de Josefa Palacios, que data del año 1854, no tanto tiempo después que efectivamente tuvieron lugar los hechos, y nos muestra un paisaje que se parece bastante al descrito en las crónicas de los protagonistas del acontecimiento histórico. Dentro del mismo sentido, otra obra sublime desde lo complejo, muy interesante, que permite un montón de interpretaciones que al mismo tiempo se componen por un montón de elementos que son también llamativos cada uno en su individualidad.
nos vamos a encontrar con una viñeta. Una viñeta que se encuentra en la parte superior extrema del acta de donación de la bandera de los 33 orientales, que se encontraba efectivamente en un relicario y es entregada por Spickerman, uno de los cruzados, a doña Josefa Cavia de la Torre, esposa de quien había confeccionado eventualmente en su taller en Buenos Aires la bandera después del fallecimiento efectivamente de la Torre. Sobre la autoría de esta pieza, bueno, tenemos distintas teorías. Aparece la firma de Blanes, aparece la firma de Besnes Irigoyen. El trabajo caligráfico indicaría que eventualmente esta obra puede ser atribuida a su figura. Sin embargo, tenemos otra firma, que es la que presenta las iniciales JMC, y que eventualmente podría referir, según lo que dice Salterán Herreras en 1950, a uno de los escolares, discípulos de Besnes, pero no sabemos más que eso. Hasta allí, algunos de los elementos que podemos decir sobre cada una de estas piezas que veremos, que insisto, tienen muchísimo más para profundizar, muchísimo más para decirnos. Existen 3 obras de las cuales tenemos referencias secundarias, pero que no sabemos dónde están. Una pertenece a Luis Zacarello, que era hijo del botero que cruzó a los 33 orientales. Por allí aparecen las referencias anotadas, esto también lo menciona Salterán Herrera en el libro sobre Blanes que mencionábamos recién. Hay una segunda obra que es la de Cayetano Balino, un artista de origen italiano. La única referencia que he encontrado al respecto aparece en una publicación de una rifa que se hace en el año 1860, en donde comprando el boleto vos te ganabas efectivamente esta pintura, que es descrita como eventualmente un desembarco. Y la tercera, también, de la que no tenemos conocimiento de su paradero, es la de un francés que es Julio Jongelet de Valpeltre, en donde también aparece allí una referencia secundaria en una obra del año 1975, el prólogo, de hecho, de la obra de Arco Ferrer, escrito por Elisa Silva Casset, pero tampoco tenemos ningún tipo de representación visual o reproducción que nos permita ubicar aquí este desembarco. El Estado uruguayo se preocupó desde un primer momento por registrar los momentos, por registrar los episodios históricos que de alguna forma configuraron el relato oficial. Y de esta manera aparece allí una iniciativa del año 1838, una columna que marcaba efectivamente el lugar donde habían desembarcado los 33 orientales. No entraremos aquí tampoco si efectivamente ese fue el lugar o no. Ahora, lo que sí podemos decir es que en el día de hoy sigue existiendo el obelisco que marca allí en la playa de la Graciada el lugar eventual del desembarco. Y al respecto, contando con muy poco tiempo, me van a avisar cuando falten capaz que 5 minutos. Perfecto. Al respecto, solamente destacar un pequeño documento, un pequeño fragmento de documento, que es una carta enviada justamente en respuesta por el presidente Máximo Tajes, un tiempo después, en el año 1888, cuando efectivamente el comisionado, Alberto Gómez Ruano, se encargó de la adquisición del terreno que pasó de manos de un particular, el señor Cabañas, parece ser descendiente de aquellos hermanos Ruiz que habían ayudado a proporcionarle caballos a los 33 orientales, y que donaba de forma voluntaria, digamos, el terreno al Estado. Y dice allí en ese pasaje, ¿no? La nobilísima y patriótica conducta del voluntario gesto del señor Cabañas, noble anciano que cuenta más de 75 años y se ve rodeado de 12 hijos en un hogar, muchas veces bastante escaso de fuego, donde les habla de las proezas de nuestros antepasados y les enseña a tomarlos como modelos en las prácticas de las virtudes cívicas. Ha de ser allí donde en el futuro se erija el soberbio monumento digno de la grandeza del pueblo oriental que tribute en mármol y bronce a los legendarios 33 el homenaje de respeto y cariño que les guardamos en nuestros corazones. Este monumento no se llegó a construir jamás.
Esta imagen ustedes la conocen sobremanera, seguramente mucho más que uno. Pero también hablaremos aquí no de la representación alegórica, efectivamente, que aparece, que mis compañeros mencionarán en un momento, sino de una ausencia que efectivamente, digamos, llama la atención desde el punto de vista del conjunto compositivo. Esta pieza, diseñada por el escultor italiano Juan Ferrari, es el monumento a la independencia nacional que se encuentra aquí en la Florida. Ahora, en el proyecto original, este monumento venía acompañado, tenía en el conjunto un bronce en el que se representaban los 33 unidades. Al momento de la inauguración, frente a la omisión, es decir, frente a la ausencia del monumento, mucha gente se indignó. Entre ellos, Luis Velasco, que efectivamente redacta, además de un poema de los 33, una nota a la comisión directiva en donde efectivamente aparece lo que dice allí. Dice, bueno, me ha permitido usted manifieste mi sorpresa y sentimiento por la supresión del grupo de las estatuas que, según el boceto del artista, señor Ferrari, debía haber completado la belleza y magnificencia artística de este monumento. Hay otras más, en donde la gente realmente se muestra el cono porque no apareció. Incluso el propio Ferrari dice en un momento, si yo hubiera tenido el dinero, esa escultura hubiera estado allí. Este es otro monumento que existe en donde no hay representaciones de los 33, pero es la primera estatuaria nacional en homenaje a La Valleja, que se encuentra en el departamento del 33, y que omite nuevamente el desembarco. No obstante, más de 20 años después de la inauguración del monumento a la independencia aquí en la Florida, el hijo de Juan Ferrari, esta vez uruguayo, Juan Manuel Ferrari, enarbolará el monumento a La Valleja, el primer monumento ecuestre de nuestra patria, y tendrá la virtud o la certeza de recuperar aquella omisión y representarla esta vez, volver a representar un desembarco, esta vez en uno de los paneles laterales del basamento de la escultura, y es justamente ese que ustedes pueden observar allí. Lo interesante de este desembarco, entre otras cosas, es que la representación se da en un contexto en donde la obra de Blanes, el ícono que construye Blanes en torno al juramento, ya estaba totalmente popularizado e incluso era la imagen oficial para referir a los 33. De este modo, hacia el año 1800, entre 1875 y 1877, se configurará esta noción de juramento como el momento clave, como el episodio sacramental, como de alguna forma el compromiso que presentaba en el binomio libertad o muerte, ese juramento por la patria, ese juramento por el devenir y eventualmente por la libertad y por la independencia. Esta imagen aparece reproducida muchísimas veces, desde un primer momento, en muchísimos formatos. No tendremos tiempo para visibilizar cada uno de ellos, pero se termina transformando en una archiimagen icónica, oficial, y se utilizará de forma consagratoria en muchísimos actos oficiales, ¿no? Difundida a través de muchísimos manuales escolares, entre todo tipo de eventos protocolares. Existen otros desembarcos. Este no sabemos de quién es, su autor es desconocido. ¿Será alguno de los anteriores, de los que dijimos que no sabíamos de quién era? Puede ser, no tenemos pruebas para confirmarlo en este momento. Hacia 1925, con el centenario de los hechos, la cosa empieza a cambiar. Comenzamos a vivir un proceso de síntesis de los conceptos políticos que albergan los 33 orientales. La libertad y la independencia comienzan a formarse ya como alegorías políticas. Y comenzamos a ver de a poco cómo esas formas, esos juramentos, comienzan a tomar otras expresiones, otras manifestaciones que son distintas, hasta alcanzar efectivamente
una forma de carácter estrictamente alegórica, en donde ya no veremos a los 33 representados como tal, sino que los veremos a través de otras figuras que ensalzarán esos conceptos de libertad y de independencia de forma sistemática. Aquella pasada, aquel momento que es el último en representarse, el de la cruzada desde San Isidro hacia la otra ribera del río Uruguay, tiene su representación en una obra de Belloni, que se proyecta hacia la década de 1930, pero que no se encuentra aquí en nuestro territorio, sino que se encuentra justamente en Buenos Aires, en Argentina, en el lugar desde donde partieron los cruzados hacía más de 100 años al momento en que se proyecta este monumento. Para cerrar, decir, en primer lugar, que los conceptos de libertad e independencia expresados en la figura, en la iconografía de los 33 orientales, se destacan a partir de la predilección de 3 momentos dentro de la gesta, lo veíamos. El primero es el desembarco, el segundo es el juramento y el tercero es la pasada o cruzada del río. Y decir también, y por último, sobre todo que esos conceptos de libertad e independencia van evolucionando, efectivamente. Representaciones de carácter topográfico, de carácter militar, a valores cívicos, a valores éticos que encarnan justamente ciertos ideales republicanos o ciertos motivos en torno a las figuras asociadas a los conceptos públicos de libertad e independencia. Son los 33 orientales, entonces, un ícono que busca, de alguna forma, configurar esa idea de un héroe colectivo, de un héroe múltiple, que no permite ver dentro de sus integrantes el espíritu faccioso, el espíritu de partido, y los une como símbolo de una sola patria, de una sola nación, que eventualmente será posteriormente el Uruguay. Hasta aquí. Gracias.